Hola alumnos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de Excel acá en Incoda. Mi nombre es José Edgar Rojas y el tema para hoy es consolidación de datos. En la carpeta de trabajo entramos aquí al curso avanzado y escogemos aquí la que dice consolidado y vamos a escoger el que dice consolidar nómina. Bueno, el tema consolidar hace referencia cuando yo tengo bases de datos que son de un mismo tipo, pero la información está en diferentes partes. Puedo tener una información, por decir algo, nóminas, una nómina de enero la puedo tener aquí, más abajo puedo tener la nómina de febrero, más abajo puedo tener la nómina de marzo, o como en este ejercicio tengo la nómina de enero en una hoja, la nómina de febrero en otra hoja y la nómina de marzo en otra hoja. O inclusive me pueden mandar la nómina de enero de Cali, me pueden mandar la nómina de enero de Medellín, la nómina de Neiva y sucesivamente. Entonces la idea es que tengo un mismo tipo de información, pero la tengo en diferentes partes, ¿no?, de almacenamiento. Puede que en el día entonces me traiga las ventas Juan, me traiga las ventas Pedro, me traiga las ventas Chucho, me traiga las ventas María y al final yo necesito saber cuánto se vendió en el día cogiendo la información de cada uno de esos asesores. Lo ideal es que siempre dentro de la estructuración de bases de datos sería importante tratar de que siempre generemos una sola base de datos, pero por cuestiones logísticas, por la misma actividad de la empresa, no es posible tener una sola base de datos, como en el ejemplo que les acabo de colocar los vendedores. Cada vendedor pues me va a mostrar las ventas que se hicieron por cliente, la ciudad, cuánto se le facturó, etcétera. Pero entonces, por obvias razones, cada asesor pues me va a mandar una base de datos con respecto a las ventas. Y si yo quiero saber al final del día o al final de la semana o al final del mes o el año cuánto se vendió, tendría que coger esas bases de datos y consolidarlas. Entonces, el término de consolidar es a través de una herramienta que tiene Excel que me va a permitir coger esas bases de datos y sin utilizar una sola forma, sacar un total general acumulado de cada una de las bases de datos que en ese momento yo necesite consolidar. Entonces, explicaba ahorita que es importante entender que yo para consolidar las bases de datos primero no tienen que ser iguales. Claro, si las bases de datos pues son iguales, tienen las mismas filas, las mismas columnas, pues sería maravilloso. Pero no siempre van a ser iguales. Si te hablo de una base de datos de venta, pues puede que un vendedor me traiga 15 ventas en el día, otro me va a traer 30 ventas en el día y otro a lo mejor me hizo 200 ventas en el día. Entonces no puedo hablar de bases de datos iguales. De igual forma, el consolidado va a hacer el trabajo. Por eso es que esta herramienta es poderosa para efectos de consolidar datos del mismo tipo cuando la información está en diferentes partes. El requisito importantísimo a tener en cuenta cuando yo voy a consolidar es que en las bases de datos que voy a consolidar para sacar un acumulado o un resumen final de la unión de todas esas bases de datos es tener en cuenta que los encabezados de columnas, si existen en las otras bases de datos, deben tener el mismo nombre. Si aquí dice básico neto en la nómina de marzo, yo me vengo a enero, aquí también dice básico neto. Si me vengo a la nómina de febrero, aquí también dice básico neto. Entonces, una cosa a tener en cuenta, es muy importante que los encabezados de columnas, si los hay en las otras bases de datos, deben de tener el mismo nombre. Cuando digo si los hay, pues puede que en esta nómina yo tenga auxilio de transporte de febrero, pero se puede presentar que en marzo no puede haber auxilio de transporte. ¿Sí? No interesa, él hace el consolidado porque ya dijimos que para consolidar Excel no tiene en cuenta que las filas y las columnas sean iguales o estándar con las otras bases de datos. Bueno, ya teniendo claro eso, entonces les acaba de decir ahorita en la inducción de que yo puedo consolidar si las bases de datos pueden estar dentro de una misma hoja o en diferentes partes. Yo puedo tener aquí la nómina de enero, más abajo puedo tener la nómina de febrero, más abajo puedo tener la nómina de marzo y sucesivamente. O sea que la información, las bases de datos pueden estar en la misma hoja, pero en diferentes partes
y aquí me funcionaría el consolidado. O como en el ejemplo que vamos a realizar, que tengo las nóminas en hojas diferentes, también puedo consolidar. O puedo consolidar si tengo información en archivos diferentes, también lo puedo hacer. Para consolidar, pues normalmente se puede hacer dentro de un mismo archivo, como en este caso, insertar una hoja y le dije consolidado. Y aquí pues le di un formatico como para que el consolidado se me vea bonito. Pero la verdad es que yo puedo insertar una hoja y acá ubicarme en B4 y ahí hacer el consolidado y después ponerlo bonito, darle bordes, colores y eso que es lo que yo ya tengo aquí. Realmente es indiferente. O puedo hacerlo en un libro nuevo y consolidar. También se puede hacer. Aquí vamos a hacer un ejercicio consolidándolo dentro donde están las hojas, aquí mismo dentro del archivo. Voy a hacer el consolidado. Entonces, yo puedo venir a cada base de datos. Yo necesito saber en los 3 primeros meses cuánto pagamos en nómina. Yo necesito saber cuánto pagamos en comisiones, en horas extras, en devengado, en básico, en total descuento y en neto a pagar. ¿Cuánto se pagaron en los 3 meses? De pronto a alguien se le ocurre venir aquí y decirle igual, suma y empieza a recorrer toda la base de datos porque tiene un desconocimiento acerca de que hay una herramienta mucho más poderosa que el sumar. En ese momento el suma se vuelve realmente ineficiente porque tendría que hacer muchos sumas para yo poder sacar un consolidado. Pues bien, la solución está ante una herramienta que nos brinda Excel que se llama consolidación de datos. Entonces, cuando yo utilizo esta herramienta, puedo unir, como dice su base de datos, consolidar es sacar acumulados de bases de datos, no importan en la ubicación en la que se encuentren. Entonces, para eso, necesito consolidar enero, febrero y marzo. Entonces, a cada base de datos la voy a seleccionar y le voy a dar un nombre de rango para poder que cuando yo esté haciendo aquí el consolidado me quede más fácil hacer la formulación. Yo siempre he sido amigo de trabajar con nombres de rango, es más fácil, no me tengo que estar cambiando, no tengo que estar seleccionando, donde ya sabemos que allí, lo he dicho varias veces, puede existir la posibilidad de que me equivoque manualmente seleccionando datos y sobre todo si son bases de datos pues que tengan bastante volumen de información, ¿no? Entonces muy sencillo, yo me puedo parar aquí en enero, me voy a parar aquí en la nómina de enero, presiono control shift barra espaciadora para marcar toda la base de datos. Si no le funciona, pues puede entonces marcarla aquí con control shift barrita a la derecha, control shift barrita hacia abajo. Y vengo aquí al cuadro de nombre y voy a llamar esta base de datos, le voy a colocar el nombre de rango enero. Listo. Me paso para febrero y hago exactamente lo mismo. Me ubico aquí dentro de la base de datos de febrero, presiono control shift barra espaciadora y aquí en el cuadro de nombre le doy febrero, acordándole que los nombres de rangos no pueden llevar espacios y siempre se terminan con enter para que quede bien. Hago lo mismo con marzo, control shift barra espaciadora y aquí le voy a colocar marzo. Entonces ya tengo el primer paso, que es darle nombre de rango a las bases de datos que voy a consolidar. Como yo ya tengo un prediseño pues aquí para la clase, pues para agilizar y no tener que ponerme a hacer pues colores y cuadritos, entonces, y para que se me vea bonito, pues yo ya hice un diseño, pero explicado ahorita que usted lo puede hacer desde una hoja en blanco, hace el consolidado y después le da todo el formato que llamamos, no le da colores, bordes, tamaños de letra, tipos de letra, etcétera. Entonces lo voy a hacer aquí, me voy a parar aquí y me ubico aquí en B4. La herramienta está aquí por datos, aquí está consolidar y entonces aquí en referencia yo puedo consolidar ya sea para sacar valores máximos, valores mínimos, promedios, para contar, o sea, puedo hacer muchas funciones de consolidación. En este momento voy a utilizar la función suma y aquí en referencia entonces puedo escribir o puedo presionar F3 para ir más a la segura o función F3 y escojo, entonces le digo yo quiero que me consolide, hago doble clic aquí en enero y selecciono agregar. De una vez ahí sin presionar clic ni empezar a por allá hacer clic inoficiosamente, de una vez ahí presiono nuevamente F3,
hago doble clic en febrero y agregar. Nuevamente de una, F3, selecciono marzo y le doy aquí clic en agregar. Entonces aquí donde dice todas las referencias, ya tengo los 3 nombres de rangos de las nóminas que quiero que el sistema automáticamente me autosume línea por línea. Ya lo tengo allí, de eso se encarga la herramienta, yo no me tengo que preocupar en hacer ninguna fórmula, porque todas las fórmulas las hace Excel automáticamente para poder consolidar. Bueno, yo ya teniendo pues los rangos que voy a sumar, que voy a consolidar, si por alguna circunstancia me quedó algo mal aquí, pues yo lo puedo seleccionar y lo elimino. Vuelvo y me paro aquí en referencia y vuelvo, ya sea que escriba el nombre del rango o me paso a seleccionar la base de datos que de pronto me quedó mal marcada, ¿sí? Ya aquí está todo muy bien, tengo los 3 nombres de rangos de cada base de datos de nómina. Entonces ya el siguiente paso es activar estas casillitas. ¿Qué me van a hacer estas casillitas? Entonces aquí donde dice fila superior, si yo hago clic, es para el que me saque el nombre del empleado básico, o sea, para que me coloque estos mismos encabezados de columna en la base de datos consolidada que yo voy a presentar en este momento. Si le digo columna izquierda, también aplica para este ejemplo, porque aquí estaría también en el consolidado sacando los nombres de los empleados. Y crear vínculos es para después de que yo haga el consolidado. Si cambio algún dato de cualquiera de las nóminas en tiempo real, el consolidado se va a actualizar. Ya lo vamos a mirar. Entonces terminemos aquí diciéndole fila superior, columna izquierda, crear vínculos y hacemos clic aquí en aceptar. Y él inmediatamente me pasa todo eso, todos esos valores de las 3 nóminas aquí en el consolidado. Primero, vamos a tener en cuenta que aquí en el consolidado, él me hizo un esquema, lo vimos en la clase pasada, aquí yo puedo abrir y estaría mirando lo de las 3 nóminas, ¿sí? Aquí puedo abrir lo de Edgar Fabián y miro lo de Edgar Fabián de las 3 nóminas, ¿cierto? Pero entonces mira que él aquí me genera una columnita muy delgada que es donde está el nombre del funcionario. Voy a hacerle doble clic aquí para que él la expanda y entonces aquí le voy a colocar, vamos a colocarle aquí empleado, llamémoslo aquí como se llama exactamente aquí, le han llamado empleado, entonces coloquémosle aquí empleado y aquí le voy a colocar mes, empleado, y aquí le voy a colocar mes, llamémoslo aquí mes. Cuando yo tengo el esquema cerrado o contraído y si yo lo expando aquí, entonces aquí me va a decir esta nómina 1, nómina 1, nómina 1 corresponde a cada una de las nóminas. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que él organiza aquí las nóminas en orden alfabético. Entonces aquí dice nómina N, nómina FEB, nómina MAR. Entonces, digamos que allí lo que hay que tener en cuenta es eso para poder cambiar los nombres aquí en el consolidado y que me queden bien de acuerdo a la hoja. Él no va a hacer el orden de aquí de este y este, ¿no? Primero iría nómina F, luego nómina N y luego nómina MAR. Entonces aquí yo le coloco, esta sería la nómina de febrero, esta sería la nómina de enero, sería al contrario, perdón, se me olvidó aquí el abecedario, nómina enero, llamémosla aquí, nómina febrero sería esta, y nómina marzo. Bueno, y así pues podría trabajar el esquema en caso de que lo llegara a necesitar, ¿no? Lo que pasa es que aquí cuando tengo contraído el esquema no me lo va a mostrar, pero habíamos dicho que si yo lo expando todo, ¿cierto?
entonces me va a mostrar las diferentes nóminas. Yo ya teniendo claro la nómina de enero, la nómina de febrero y la nómina de marzo, entonces yo puedo seleccionar, control C y pego aquí, control B, aquí también le digo control B, control B, control B, aquí control B, ¿cierto? Que es para el acumulado, y esta sería la nómina, porque esto corresponde a lo de Yair, esto que está aquí corresponde a lo de Edgar Fabián, ¿no? Esto que está aquí pues corresponde a lo de Fiverr y sucesivamente. Entonces esto que está aquí corresponde a Juan Camilo. Entonces, perdón, esto que está aquí corresponde a lo de José Edgar, ¿cierto? Entonces este José Edgar corresponde aquí a la nómina de marzo porque él entró en marzo. Él no figura ni en febrero ni figura en enero. Entonces acá en marzo, entonces aquí le voy a colocar que esto corresponde a marzo. Listo, ya tengo ahí, entonces yo puedo recoger el esquema, ya ustedes lo saben manejar, ese tema lo vimos en el video pasado, donde yo puedo expandir y contraer esta base de datos, que es un resumen de un consolidado, y que él automáticamente lo convirtió en un esquema. Entonces, ¿qué es este 2.268.000? Pues es la suma, ¿cierto?, de la nómina de enero, de la nómina de febrero y de la nómina de marzo. Si yo cojo esto y lo selecciono, mire que aquí me da 2.268.000. Entonces cada uno de estos valores corresponde a la suma de las tres nóminas. Lo que quiere decir que al final yo le puedo decir a la persona que me está solicitando el informe, le digo, finalmente en el primer trimestre del año 2017 pagamos en los 3 meses 51.689.099 pesos. Si lo quiere ver fraccionado, pues entonces le puede decir por cada empleado cuánto pagó de básico, cuántos días trabajó en los 3 meses cada empleado, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que aquí Fiverr no trabajó los 75 días, hubo una equivocación, él realmente trabajó los 90 días, entonces yo voy aquí a abrir Fiverr, ¿cierto? Y Fiverr en la nómina de enero dice que trabajó 15 días, entonces voy a hacer la corrección aquí en enero, y aquí efectivamente Fiverr, aquí en los 15 días, él no trabajó 15 sino que los trabajó 30. Si yo hago el cambio, automáticamente el cambio ocurre para todo, incluyendo para el consolidado. O sea que en el consolidado cualquier dato que usted cambie de aquí, automáticamente va a afectar en tiempo real en el consolidado. Tiempo real quiere decir que yo hago el cambio y de una vez lo voy a ver reflejado en el consolidado, ¿cierto? Entonces esta herramienta es muy buena, realmente es una excelente herramienta para yo poder presentar acumulados cuando yo tengo información en diferentes medios de almacenamiento, ¿no? Que no lo tengo todo en la misma parte, en la misma hoja, en el mismo archivo. Entonces este consolidado me va a permitir coger y hacer un solo acumulado, pero observen que no hice una sola fórmula para ello. Entonces les encargo que la estudien, la practiquen, es una herramienta muy útil, en el día a día se usa muchísimo para poder presentar informes para lo que tenga que ver con bases de datos cuando no las tengo en el mismo sitio pues de almacenamiento. Les deseo un feliz día para todos y nos vemos en la siguiente clase.